Vamos a grabar la clase. Excelente. Y bueno, la clase del día de hoy es el Evangelio según Jesucristo y el arrepentimiento. ¿Qué nos damos cuenta, queridos hermanos? Algo bien interesante. El arrepentimiento es una de las doctrinas que ya nos está predicando casi en la actualidad en lo que es el cristianismo, y por eso es necesario tocarla en esta noche. Vamos a tocar el Evangelio según Jesucristo y el arrepentimiento, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a ver la introducción. Vamos a ver algunos textos de donde la Biblia nos habla del arrepentimiento, ¿ok? Primeramente dice la palabra de Dios en Lucas 24:47. Cada uno de ustedes va a leer un texto de los que vienen aquí en pantalla. La hermana Ivonne, por ejemplo, va a leer Hechos 5:31. Toño va a leer Hechos 11:18, y así cada quien lee un texto, ¿ok? Para participar en clase. Mire qué dice la palabra de Dios en Lucas 24:47. Dice la palabra de Dios: y que se predicase en su nombre, ¿qué dice? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora Hechos 5:31, hermana Ivonne. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Excelente. Ahora Hechos capítulo 11, texto 18, hermano Toño. Hechos 11:18, mi hermano Toño. 11:18. Dice, entonces oirás estas cosas. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Ahora Hechos 13:24, ¿quién sigue? Adelante. ¿Quién siga? Hechos 13:24, Elisa, Keila, Ángela, hermano Amén, Eric. hermano. Adelante, adelante. Amén. Hechos 13:24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Excelente. Ahora, ¿quién sigue? Quien guste. Hechos 19:4. Amén, hermano. Adelante. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen a aquel que vendría después de él, entonces en Jesús es Cristo. Amén. Jorge, léeme Hechos 20:21. ¿Sí está Jorge? Si no está Jorge, hermana Ángela, hermano Manuel, quien guste. Buenas noches, hermano. Adelante, Hechos 20:21. Hechos 20:21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok, hasta ahí vamos a ver los textos. Ahora vamos a ver la definición de arrepentimiento. ¿Qué si es arrepentimiento? Escuchen con atención. El arrepentimiento no es solo un corazón quebrantado por el pecado. Por ejemplo, yo voy, por ejemplo, allá a la Coyotera, a Dulam, y veo a alguien que está tomando, que está crudo, que está mal, y le empiezo a hablar de Cristo, y él empieza a llorar. Y dice, oiga, es que me siento mal por tomar, y empieza a llorar. Ahora, ¿ese hombre está quebrantado por su pecado, sí o no? Sí, sí está quebrantado por su pecado, pero no está plenamente arrepentido. ¿Cuándo? Le pregunto algo, por ejemplo, hermano Eric, ¿cuándo suponemos que una persona está plenamente arrepentida? Porque una cosa es que la persona esté quebrantada por su pecado, pero ¿cuándo pensamos nosotros que una persona está arrepentida, hermano Eric? Yo pienso que cuando uno se arrepiente y deja de hacer lo que hizo y va en un buen camino, dejando de hacer lo que ya hizo. Es lo que vamos a ver hoy en la clase. El arrepentimiento, es cierto, empieza con un quebrantamiento por el pecado, pero ahorita lo vamos a ver en la definición. Es cuando se deja de hacer o se tiene la voluntad de dejar de hacerlo.
porque muchos de ustedes, incluso yo, cuando recién nos convertimos, nos arrepentimos de nuestro pecado, pero ciertamente ustedes me van a dar la razón, tuvimos recaídas. ¿Está aquí conmigo? Y las seguimos teniendo. Y eso no quiere decir que no estemos arrepentidos, sino implica que también tenemos una naturaleza humana. Pero el arrepentimiento pleno es un cambio de dirección y ahorita lo vamos a ver. Ahora, la abolición del hombre, tal como sus emociones, es asociada y relacionada a su intelecto. ¿Qué quiere decir esto? El ejercicio voluntario de uno incluye el ejercicio de otro. Esto es arrepentimiento verdadero, un cambio de mentalidad real hacia Dios y al pecado necesita un verdadero propósito en cuanto a ellos. Ahora, anoten, porque es pregunta de examen, la definición de arrepentimiento. Viene aquí, ¿ok? Y viene del libro El arrepentimiento, la doctrina perdida del fundamentalismo, del doctor Jim Binger. Dice lo siguiente, esta es la definición de arrepentimiento, anótela. El arrepentimiento puede ser definido como un cambio de mentalidad hacia el pecado y la voluntad de Dios, guiando a uno a cambiar su sentir en cuanto a ellos y un cambio de propósito con relación a ellos. Fíjese qué interesante definición. El arrepentimiento puede ser definido como un cambio de mentalidad hacia el pecado y la voluntad de Dios, un cambio de mentalidad, guiando a uno a cambiar su sentir en cuanto a ellos y un cambio de propósito con relación a ellos, ¿ok? Si no alcanzó a notarlo, véalo en el video que vamos a subir, no se preocupe. Siguiente. Vamos a ver primeramente, número 1, queridos hermanos, es necesario, esto no es opcional, es necesario predicar el arrepentimiento, hermanos. Jesucristo predicaba el arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, a la hora de predicar el evangelio, oigo frases como, no importa, no, tienes que arrepentirte para venir al Señor. Por ejemplo, el hijo pródigo, el hijo que se fue, el hijo que malgastó todo, dice la palabra de Dios que dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Para llegar al Señor necesitamos llegar con arrepentimiento. Ahora, fíjate estos datos interesantes del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene 23 veces en la Biblia, 23. De esas 23, 22 vienen en el Nuevo Testamento, ¿ok? La palabra arrepintieron viene 8 veces. Aparece 2 veces en el Antiguo y 6 en el Nuevo. La palabra arrepentiré o arrepentirá aparece 15 veces en la Biblia. Presta atención aquí, dice, a la hora de llevar el evangelio puerta por puerta, plaza por plaza, o donde quiera que se presente la oportunidad de presentar a Cristo, es necesario que prediquemos el arrepentimiento para ser realmente efectivos en nuestra labor. Yo le pregunto algo, hermano Emanuel, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros no predicamos el arrepentimiento a la hora de predicar el evangelio? ¿Qué pasaría, hermano? Pues nada, quedaría igual como una persona que cree en Dios, pero hasta ahí, Exactamente, realmente. Sin un cambio de vida. Exactamente. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el ministerio de Juan, un énfasis a la hora de predicar el evangelio, ¿ok? Fíjate, ¿qué decía Juan el Bautista? Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. Luego en Mateo 3:11, estamos usando muchos textos bíblicos porque todo lo que enseñamos debe tener base bíblica. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Arrepentimiento. Porque viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, Jesucristo predicó el arrepentimiento. De hecho, la primera palabra de su ministerio fue arrepentíos, dice Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Ahora, en estos tiempos hay un evangelio light, ¿verdad? La palabra light. Cuando usamos la palabra light
nos referimos a algo ligero, ¿verdad? Un evangelio descafeinado, en el cual muchos predican el evangelio, no son equilibrados y solo quieren enseñar un lado de la moneda a la hora de que la gente se entregue a Dios. ¿Qué quiero decirles, alumnos? Que hay supuestos ganadores de almas llegando a las personas diciendo, Dios te ama, solo ora y reciba a Cristo para que te lleve al cielo. Discúlpeme, eso no es predicar el evangelio. El otra vez, hermanos, estaba viendo una campaña evangelística que hicieron en una iglesia y la persona se paró y dijo, ¿cuántos aman a Dios? Entonces yo, ¿cuántos quieren recibir a Dios en su corazón? Bueno, vamos a hacer una oración. Tuvimos 15,000 salvos. ¿Realmente están predicando el evangelio así, hermanos? Contéstenme. No. Necesitamos predicar el evangelio y también incluir el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque como dijo el hermano Manuel, si no, no va a haber un cambio de vida. Y el evangelio, hermanos, produce un cambio de vida. Por eso es necesario predicar el arrepentimiento. Ahora, fíjate que dice aquí, las medias verdades también son mentiras. Y muchas veces en vez de salvar a las personas, las perdemos en la confusión por no predicar el evangelio que Cristo predicó. Yo les voy a contar una experiencia que tuve. Viajé al país de Guatemala en el 2015, a la zona de Petén, la zona norte de Guatemala. Algo que llamó mi atención en la hora de ir a Guatemala fue la cantidad de iglesias cristianas que había. Literalmente en cada aldea había 5 o 6 iglesias. Y uno piensa, y se dice en las estadísticas que Guatemala en proporción es el país más cristiano de América Latina, donde hay más evangélicos cristianos, supuestamente. Pero algo que yo me topé a la hora de ganar almas y llevar el evangelio, primeramente, hermanos, que tú vas con la gente, le predicas a Cristo y nadie está seguro de su salvación. Le preguntas, disculpe, si usted llegara a morir el día de hoy, ¿tiene la seguridad de que su alma iría al cielo con Dios? No, pues no sé. Depende cómo me porte, si persevero hasta el fin. Una vez toqué en una aldea ahí de Guatemala y salió un señor con su caguama y su cigarro y, óigale, hermano, yo también soy hermano, soy diácono de una iglesia, gloria a Cristo. Y, wow. ¿Qué pasa? Estas personas no han entendido el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se les ha predicado un evangelio en el cual tú aceptas a Dios, no importa cómo seas, no importa cómo vivas, con que tú vengas, no pasa nada, no. El verdadero evangelio, hermanos, lleva a la gente que se arrepienta de su pecado. Es por eso que a la hora de predicar el evangelio debemos enfatizar que hay que arrepentirse del pecado, que hay que abandonar el pecado, que el evangelio exige, hermanos, que abandonemos el modo de vida que llevemos y no nosotros, sino que permitamos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la gracia y la capacidad para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a vencer los hábitos pecaminosos, porque la gente en su carne nunca va a poder vencer ni un vicio, ni un hábito pecaminoso. Necesita que el Espíritu de Dios muera en ellos para que el Señor les dé la victoria. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, no fue muy popular que digamos. ¿Cuántos se acuerdan de cómo predicaba Juan el Bautista? Predicaba fuerte, les decía serpientes, generación de víboras y luego hasta con el rey, hermanos, con Herodes. Le decía, oye, es que tú andas con la mujer de tu hermano y no está bien tenerla. Y la gente, hermanos, esta mujer perversa ya estaba harta de que Juan predicara contra eso. Y un día mandó a su hija a bailar frente a este rey y este rey le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. Y esta mujer tenía bien en claro lo que quería, su mamá le aconsejó y la mujer dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y dicen que por causa de la gente que estaba con él, cumplió el juramento y decapitaron a Juan el Bautista. ¿Cuál fue la razón por la cual Juan el Bautista fue decapitado? Predicó el arrepentimiento. Ay, es que este predicador no tiene tantos likes. Pues obvio no. Un predicador que predica el arrepentimiento no va a tener muchos likes ni muchas visitas a su página, pero predica de que la gente es una rosa y un amor y que no hay bronca y toda la gente lo va a seguir. Pero a quien predica el arrepentimiento le van a mochar la cabeza, lo van a apedrear, lo van a resistir, porque la gente lo menos que quiere es cambiar. A Juan el Bautista le costó la vida. ¿A quién crees más que le costó la vida? A Cristo le costó la vida. A los primeros apóstoles le costó la vida.
a los primeros cristianos les costó predicar del arrepentimiento. ¿Por qué crees que en el Coliseo romano mataban a los cristianos? ¿Por qué crees que se reunían en las catacumbas? No era nomás porque sí, era porque ellos predicaban el evangelio. Quiero que entendamos que en ningún momento estamos diciendo que Dios no es amor, no, Dios es amor, ¿ok? Que no quiere que el pecado, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo, y también el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero así como predicamos del amor, también debemos predicar del arrepentimiento. De hecho, queridos hermanos, el arrepentimiento es una respuesta de la persona al saber que Dios le ama. Fíjate qué tremendo, y anote eso como pregunta de examen. El verdadero arrepentimiento es una respuesta de la persona al saber que Dios le ama. ¿Qué siente usted? Yo le pregunto a ustedes que me están viendo, ¿qué sintieron al saber que Dios les amaba? Yo recuerdo, hermanos, cuando realmente entendí el amor de Dios, yo me quebranté. Yo me puse a pensar, ¿cómo alguien como Dios tan santo, tan bueno, puede amar a alguien tan pecador como yo? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno responde a eso. ¿Sí está aquí conmigo? Cuando uno entiende que Dios le ama, hay un genuino arrepentimiento. Fíjese, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 2, 36 al 41. Vaya a subirle ahí. Hechos, capítulo 2, 36 al 41. El arrepentimiento es una respuesta de la persona al saber que Dios le ama. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos. Mire qué dice aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fíjate, ellos al escuchar que Jesús fue crucificado, que murió por ellos, que Dios subió por ellos, dice, ellos al oír esto se compungieron de corazón. Literalmente en el original dice que el corazón se les apachurró, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Qué fue lo primerito que dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les estaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasó? Que cuando estas personas se les confrontó con su pecado, se les hizo ver que Cristo murió por ellos, su corazón se quebrantó. Cuando se predica el verdadero arrepentimiento, hay resultados. ¿Qué resultados hubo? Bueno, dice la palabra de Dios que aquel día se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Ese es el ejemplo del libro de Hechos. Pero ahora vámonos al libro de Lucas, capítulo 9. El ejemplo de Zaqueo, del chaparrito. Vemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos bajito, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús iba entrando en su aldea, pero como estaba chaparrito no lo podía ver, y Zaqueo se trepó a un árbol para poder ver a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró, lo vio y le dijo, hey, Zaqueo, bájate de ahí, porque quiero pasar a tu casa. ¿Y qué pasó, hermanos? La palabra de Dios nos dice que la gente empezó a murmurar. Fíjese que dice, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador. Mira Jesús, ¿en dónde anda con este chaparro ratero? Tremendo ratero, Zaqueo, roba los impuestos. Hermanos, hablando del contexto histórico de esto, tiene usted que entender que Zaqueo no era popular, porque él pertenecía a una clase que se llamaban los publicanos. Estos publicanos se dedicaban a cobrar impuestos para el gobierno romano. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que el gobierno romano pedía un denario por semana de la gente. ¿Saben qué? El gobierno romano exige que le den un denario por semana.
Y el gobierno romano le decía a los publicanos, que en su mayoría eran judíos de la misma raza, ¿saben qué? Cobran un denario por casa. Y ustedes si quieren ganarse el extra, pues gánenselo. Entonces lo que hacían los publicanos, llegaban con la gente, ¡hey, venimos a cobrar el impuesto! Y salía el judío y decía, bueno, ahí está el denario. Y decía el publicano, no, son 2. Y el judío decía, ¿por qué? Si Roma dice que 1, no me importa, a mí me pagas 2. O aquí traigo a los soldados y te matan. Entonces eran ladrones, les comisionaban cobrar los impuestos y ellos cobraban impuestos de más. Entonces por eso la gente odiaba a Zaqueo, porque sabían que era un ladrón, una persona detestable, abominable, y deja usted del mismo pueblo de ellos. Por eso cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, todos murmuraban diciendo, hey, entró con un hombre pecador, un hombre malo. Pero fíjate, el arrepentimiento de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los pobres. No era 50 pesos, no eran 20. Imagínate cuánto no se robó Zaqueo. Zaqueo era rico. ¿Qué pasa? Cuando se predica el arrepentimiento, no solamente hay salvación, también hay restauración. Por ejemplo, aquel hombre que le pegaba a su esposa cuando se arrepiente, ya no le pega. Aquel hombre que le gritaba a sus hijos, ya no les grita. Aquella persona que robaba, ya no roba, restituye. Zaqueo, dice la palabra de Dios, que dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y fíjate, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y mira qué dijo el Señor Jesucristo. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y fíjate que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces veamos 2 casos de arrepentimiento que producen fruto. El caso del libro de Hechos y el caso de Zaqueo. En el examen les voy a preguntar, póngame 2 ejemplos de cómo el arrepentimiento produce frutos. Me va a poner el libro de Hechos, me va a poner el ejemplo de Zaqueo, ¿ok? Sigamos. Punto número 2. Puntos importantes tocantes al arrepentimiento, ¿ok? Tomados del libro del hermano Binger. El alma y el espíritu de la gran comisión, a los 2 en su partida, era que el arrepentimiento y el perdón de pecados se predicase ¿a qué? Todas las naciones. Fíjate Lucas 24, 46 a 48. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de ¿qué? Pecados. Esta era clave, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El deseo supremo del Señor para todos los hombres es que lleguen a arrepentirse. Mire qué dice 2 de Pedro 2:9, vamos a leerlo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. Hay gente que dice, oh, es que ya quisiera que venga Cristo, pero la razón por la cual Cristo no ha vuelto es porque Él es paciente, Él es misericordioso. El deseo de Él es que todos se arrepientan, que los homosexuales se arrepientan, que los borrachos se arrepientan, que los drogadictos se arrepientan, que la gente mala se arrepienta. La razón es que Él es paciente. Y dice, ¿por qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, subraye, al arrepentimiento. El mandato de Cristo para todos los hombres en todo lugar es que se arrepientan. Mire qué dice Hechos 17:30. Mucha base bíblica en esta doctrina. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La única puerta de escape para el hombre es el arrepentimiento. Mire qué dice Lucas 13, mucha Biblia estamos viendo hoy. Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, vamos a ver el número 3.
la naturaleza y los resultados del arrepentimiento. ¿Ok? La naturaleza del arrepentimiento. ¿Qué no es el arrepentimiento? Número uno, arrepentimiento no es hacer penitencia. Si usted fue católico, sabe lo que es una penitencia. Una penitencia es un autocastigo que uno se pone. Por ejemplo, a mí me tocó ver una película donde el sacerdote, cuando pecaba, agarraba un látigo y se daba latigazos en la espalda. Esa es penitencia. Recuerdo un tío mío que tomaba y dejó de tomar un año, porque en el catolicismo eso se acostumbra, los juramentos de no tomar. Y tenía un tío que era muy borracho y fue a jurar por un año. Y recuerdo cuando fuimos a la Basílica de Guadalupe, mi tío desde la entrada hasta donde estaba la Virgen se fue de rodillas. Y esa es una penitencia. Y hay gente que piensa, ay, me voy a golpear, me voy a ir de rodillas, o voy a aprender el arrepentimiento no es hacer penitencias. Hacer penitencia es tratar de limpiarse a sí mismo del pecado, es imposible. Es como si tuvieras un trapo con grasa y estuvieras embarrado de grasa y lo único que haces es embarrarte la grasa. O sea, estás nada más limpiándote con tu mismo pecado, imposible. Número dos, no es una reformación. Uno puede dejar pecados sin voltear a Dios. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una institución que ayuda a dejar de beber, pero no te habla del evangelio. Tienen prohibido que hables del evangelio. Entonces, hay gente que dice, yo ya dejé de tomar. Pues no importa que dejes de tomar, de drogarte. Si no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno. El arrepentimiento no es meterte a un reformatorio para que dejes un hábito pecaminoso. Es cuestión aquí del corazón. 3, no es solamente ser convencido de sus pecados. Por ejemplo, y nos da el ejemplo de Félix Agripa. Dice la palabra de Dios que Félix Agripa estaba interesado en escuchar a Pablo y lo mandó llamar. Y Pablo le expuso el evangelio. Y yo creo que usted ha escuchado esa frase que Agripa dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Y dice, no solamente ser convencido de los pecados, ciertamente la convicción de que ha pecado contra Dios es un paso, ¿ok? Y muchos como Félix hasta se espantan, pero no se arrepienten. Fíjese qué tremendo. Hay gente que dice, sí, yo sé que Cristo me ama, sé que Cristo murió por mí, sé que soy un pecador, sé que necesito al Señor, sé que necesito arrepentirme, pero hoy no lo quiero hacer. Fíjese qué tremendo. ¿Sí están aquí conmigo? O sea, no es nada más entenderlo, es practicarlo. 4, no es meramente la confesión que ha pecado. Muchos confiesan que han pecado, pero siguen en lo mismo. No es sentir tristeza por el pecado. Esto es lo que no es el arrepentimiento. 1, no es penitencia, no es reformación, no es ser convencido, no es manifestación de la confesión y no es sentir tristeza. ¿Qué sí es el arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento y actitud hacia Dios y hacia el pecado. Vamos allá en sus Biblias rápidamente a Mateo capítulo 21, 28 y 29, rápidamente. Mateo capítulo 21, 28 y 29. Mire que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué nos parece? Un hombre tenía hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y él respondiendo dijo, sí, señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. ¿Qué pasa? Tenemos un ejemplo de arrepentimiento. Este hombre manda a sus hijos al campo y primero uno dice, no, no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Pero luego mandó a otro que, bueno, sí voy, y no fue. ¿Cuál fue el que hizo la voluntad de Dios? El primero, el que dijo que no, pero se arrepintió y fue. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento y actitud hacia Dios y hacia el pecado. Incluye sentir tristeza porque ha sido rebelde contra Dios. Ojo, significa dar la espalda a la rebelión contra Dios y volverse hacia Dios. El hijo pródigo es un ejemplo. Ahora vamos a ver los resultados del arrepentimiento. Ojo, la fe y el arrepentimiento son inseparables. Un arrepentimiento sin fe que Dios le va a perdonar
no es un arrepentimiento verdadero. Tampoco puede poner uno su fe en Cristo sin estar arrepentido de su rebelión contra Dios. Entonces, el resultado más importante del arrepentimiento es la salvación. Pregunta de examen. Cuando yo le pregunte, ¿cuál es el resultado más importante del arrepentimiento? Es la salvación. Ojo, sin arrepentimiento no hay salvación. Pero ¿cuál es otro fruto del arrepentimiento? No solo la salvación. Inciso B, una vida cambiada es el resultado del arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento se refiere a los frutos que ya das cuando eres salvo, no para ser salvo. ¿Sí me está entendiendo esa diferencia? Cuando uno es salvo, da frutos dignos de arrepentimiento, pero en ninguna manera se refiere a que tengo que dar frutos para salvarme. No, la persona se salva por arrepentirse y poner su fe en el Señor, y como resultado de su arrepentimiento y su fe en el Señor, da frutos dignos de arrepentimiento que resultan en una vida cambiada. Pero no como muchos dicen, haz frutos dignos para salvarte. No, no puedo hacer nada para salvarme. Cristo ya lo hizo todo, y como ya lo hizo todo, me arrepentí y puse mi fe en Él, ahora produzco frutos dignos de arrepentimiento. Una vida cambiada es el resultado de arrepentimiento. El arrepentimiento, mire qué tremendo, causa gozo en el cielo. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Conclusión, el arrepentimiento, fíjese, y esto anótelo como pregunta de examen, el arrepentimiento es necesario predicarlo, comprenderlo y aplicarlo en el evangelismo, y un verdadero arrepentimiento producirá verdaderos cambios y resultados, ¿ok? Así es que bueno, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien de los queridos alumnos que me están escuchando, de la hermana Ivonne, Antonio, hermana Ángel, hermana Keila, Jorge, Manuel, Elisa, Eric, tengan alguna duda antes de terminar. Tenemos 5 minutos muy buenos. No sé si alguien tenga una duda respecto a la clase, con gusto se la aclaramos. ¿Habrá alguien que tenga duda? Esta presentación, si no la pasa, hermano. ¿El PowerPoint? Sí. Sí, hijo, ahorita se las comparto en el grupo. Hay dos opciones que ustedes pueden analizar. Pueden ver el video y irle pausando y anotando, o les paso la presentación en PowerPoint. Las dos opciones las voy a dar en el grupo. O sea, el video y el PowerPoint. ¿Qué les parece? Sí, gracias, hermano. ¿Alguna otra duda, pregunta? O son muy listos o son muy penosos, pero bueno. Espero hayan entendido. Ojo, tarea. Quiero felicitar a los hermanos que llevaron invitados. Ahora hay hermanos que dijeron, hermano, pasé, me quedaron mal. No se desaliente, eso pasa. Pero recuerde, para llevar invitados a la iglesia debe reaplicar la regla 10.1. Es tener 10 prospectos y al menos uno va a ir. Hasta yo llevé invitado el domingo. Entonces, sí se puede. Ore a Dios. Créame que si ore y le pide a Dios invitados, esa es la tarea. Invitados y compartir la foto el domingo en la noche en el grupo de Obrero Aprobado, ¿ok? Un invitado es alguien que nunca ha ido a la iglesia o que al menos tenía 6 meses de no ir, ¿ok? Ese es un invitado. Tal vez sea alguien que ya tenía mucho que no iba, pero lograste que volviera, ese es un invitado, ¿ok? O alguien que no ha ido a la iglesia. Entonces, ¿todo quedó claro? Claro como la Coca-Cola. Bueno, hermanos, gracias. Dios los bendiga. Le voy a pedir al hermano Emanuel que nos despide en oración. Que Dios los bendiga. Ahorita subo la clase al grupo y la diapositiva de PowerPoint. Vamos a orar. Sí. Dios, te damos gracias por esta clase, gracias por el hermano que pues también da su tiempo para compartir de esto. Te pedimos que esto lo pongamos también en práctica para que no se nos olvide y vayamos mejorando en cuanto al impartir tu palabra, tu evangelio. Padre, te pedimos que nos des un buen descanso esta noche para seguir preparándonos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Dios. Hasta luego.